El departamento de marketing dijo, hay que meter microtransacciones. Tenían el control de Resident Evil 7 y querían convertirlo en un juego de servicio, hasta que el presidente de Capcom llamó a un tío a su despacho y le dijo, arréglalo. Devil May Cry existe porque un Resident Evil 4 tenía demasiada acción y lo descartaron. Le cambiaron el nombre y listo. 30 años, 183 millones de copias, y cada vez que esta saga estuvo a punto de hundirse, alguien tomó una decisión que no tenía ningún sentido. ¡Empezamos! 1. Resident Evil 4 destruye lo que ya funcionaba. Antes de que existiera Resident Evil 4 tal como lo conocemos, hubo 4 versiones que Capcom enterró. La primera se la encargaron a Hideki Kamiya, que hizo algo tan volcado en la acción que Mikami lo miró y le dijo, esto ya no es Resident Evil, y le cambiaron el nombre. Ese proyecto se convirtió en Devil May Cry. Luego la versión Fog, Zombie, Castillo de Umbrella, Niebla Constante, un 40% terminada y descartada. Después la versión Hookman, la mostraron en el E3 de 2003. Fantasmas, eventos paranormales, Leon alucinando, descartada. Una cuarta con zombies clásicos, la última antes de tirar la toalla. No la vio nadie, descartada en meses. 6 años, 4 intentos y Mikami todavía sin juego. Entonces cogió el mando y quemó los planos. Fuera las cámaras fijas, las que él mismo había inventado. Fuera los zombies y a tomar por culo Umbrella, la corporación que había movido cada entrega desde el principio. La destruyó en el prólogo, en un párrafo de texto, antes del minuto 5. 30 años de mitología eliminados antes de que el jugador haya dado un paso. En su lugar metió una cámara en tercera persona, un pueblo español lleno de cultistas, enemigos que gritan y que te lanzan hachas. Resident Evil 4 vendió millones, ganó juego del año en medio mundo y puso a Capcom en el camino de destruir la saga. 2. Perseguir a Call of Duty. Resident Evil 5 llegó en 2009 con la misma fórmula que Resident Evil 4, cooperativo y más acción, 7 millones de copias, y alguien en Capcom miró los números de Call of Duty. Masashika Kawata, productor de la saga, lo dijo en una entrevista, el survival horror tiene un mercado pequeño comparado con los juegos de acción. Para el mercado norteamericano, la saga tiene que ir en esa dirección. Resident Evil 6 fue la consecuencia, 4 campañas, 4 protagonistas con 4 estilos que no encajaban entre ellos. La de Leon, la de Chris, la de Jake y la de Ada. Más de 600 personas en el equipo. El presupuesto más alto en la historia de Capcom y una previsión de ventas de 7 millones de copias. Las ventas iniciales fueron fuertes. 4,5 millones de unidades enviadas en los primeros días. Luego se desplomó todo. Capcom bajó la previsión y al cierre fiscal 4,9 millones. Capcom sacó un comunicado. Dijeron que el juego perdió impulso tras un debut fuerte. Intentaron ser Call of Duty, Uncharted y Resident Evil al mismo tiempo y no fueron ninguno de los tres. 3. Una casa en Luisiana. El primer instinto de Capcom después de Resident Evil 6 fue hacer más de lo mismo. En 2013 empezaron un prototipo, el mismo camino que acababa de fallar. Lo descartaron. En febrero de 2014 empezaron de cero. Koshi Nakanishi al mando, un tío que venía de dirigir Revelations, un juego de 3DS. No era el perfil que esperabas para salvar una franquicia multimillonaria. Lo que Nakanishi propuso fue el modo en primera persona, en una sola ubicación. Un protagonista que no sabe pelear, ni Chris ni Leon. Ethan Winters, un tipo sin entrenamiento militar buscando a su mujer en una casa podrida en Luisiana. Se inspiró en La Matanza de Texas y en Evil Dead. Antes de que Jun Takeuchi se metiera en el proyecto, el departamento de marketing de Capcom estaba presionando para meterle multijugador y microtransacciones. Querían un juego de servicio y contenido descargable. Querían un Resident Evil que marcara todas esas casillas de 2016. El presidente de Capcom vio que el proyecto iba a la deriva. Llamó a Takeuchi a su despacho y le dijo, Resident Evil 7 está en mal estado, entra y arréglalo. Takeuchi lo contó años después hablando con el propio Shinji Mikami. Takeuchi entró, puso a Nakanishi como director y empezó a tachar cosas. Fuera multijugador, fuera microtransacciones, fuera el juego de servicio. Fueron quitando todo hasta que se quedó lo que Takeuchi describió como la peor pesadilla del departamento de marketing. Un juego de terror en solitario y esto es lo que hay.
La primera persona se decidió antes de que existiera la realidad virtual de PlayStation. Lo que buscaban era meterte dentro de la pesadilla. El VR llegó después como bonus. Resident Evil 7 vendió 3 millones en sus primeras semanas. Hoy lleva más de 16 millones. 4. No hacer un remaster. La jugada obvia era un remaster. Coger el Resident Evil 2, mejorar las texturas, subir la resolución y lanzarlo a 40 euros. Habría vendido millones solo por la gente que quería revivir 1998, pero no lo hicieron. Reconstruyeron Resident Evil 2 desde cero, con motor nuevo, el engine de Resident Evil 7, cámara en tercera persona, mecánicas modernas, iluminación en tiempo real, Mr. X siguiéndote por toda la comisaría con una IA que te huele y que cambia de ruta. El 98 seguía ahí, pero el juego era otro. El remake pasó los 10 millones, hoy supera los 16, y a partir de ahí Capcom dejó de tratar los remakes como un proyecto de riesgo y los metió en el calendario igual que una entrega nueva. Los directores de Resident Evil 4 Remake no querían hacerlo. Ampo lo dijo sin filtro en una entrevista. Resident Evil 4 original se había convertido en una leyenda. Sabía que si cometían un solo error enfurecería a los fans. Lo hicieron igualmente y vendieron más de 7 millones de copias. Cada remake le mete la saga en la cabeza a una generación que no había nacido cuando salieron los originales. 5. Resident Evil Requiem lo junta todo. 27 de febrero de 2026. Después de Resident Evil 7 y Village en primera persona y los remakes en tercera, Capcom tenía un problema. ¿Qué perspectiva usas para Resident Evil 9? En primera persona contentas al público que se enamoró de Ethan. La tercera persona contenta al que creció con Leon y los remakes. Cualquiera que eligieras dejaba la mitad del público mirando. Eligieron las dos. Requiem tiene dos protagonistas con mecánicas distintas. Grace Ashcroft, analista del FBI e hija adoptiva de Alyssa Ashcroft, de Resident Evil Outbreak. Sus secciones son survival horror puro, y Leon está de vuelta después de 13 años sin protagonizar un juego numerado, y sus partes son pura acción, el Leon de siempre y encima con moto. Los dos se pueden jugar en primera o tercera persona. 5 millones de copias en 5 días, 6 millones en 17, el lanzamiento más rápido de toda la historia de Resident Evil. Según datos de Circana, las ventas en dólares de la primera semana superaron las de Village en un 60%, y el director es Koji Nakanishi, el mismo que salvó la saga con Resident Evil 7. Capcom persiguió a Call of Duty y casi se arruina. El departamento de marketing quería microtransacciones y se lo tuvieron que comer. 183 millones de copias vendidas a base de decisiones que no tenían ningún sentido sobre el papel. Dime una saga que haya sobrevivido a tantas versiones de sí misma y haya salido más fuerte de cada una.